Optic. Osvaldo. Yo hice una introducción en la cual voy a considerar cómo son las adaptaciones tradicionales que se hacen en la mayoría de las ópticas y cuál es el criterio personalizado que nos va a permitir a nosotros aprovechar estas nuevas tecnologías. Tradicionalmente, las lentes de contacto se presentan de acuerdo a sus parámetros como potencia focal, la curva base, el diámetro, de acuerdo a su diseño, si la superficie es esférica o asférica. También se habla algo de las propiedades del material, como la permeabilidad del oxígeno, la transmisibilidad de oxígeno, el módulo de elasticidad, el ángulo de humectación, etc. Pero se consideran los atributos de esas lentes de contacto sin considerar cómo van a interactuar con el paciente usuario. También se habla de biomateriales. Todo biomaterial es un material que está destinado al contacto con el cuerpo humano. Por lo tanto, todas las lentes de contacto son biomateriales. Pero la biocompatibilidad va a depender de otros factores. Es un concepto que se aplica a biocompatibilidad en el campo médico, por ejemplo, para los productos que son para curar heridas, úlceras, medicamentos, para las gotas oculares y también para lentes de contacto, que indica que ese material que va a usar esa persona debe generar una respuesta biológica aceptable. Por lo tanto, la biocompatibilidad depende no solamente de las propiedades del material, sino de cómo va a interactuar con el paciente en el cual será aplicado. Entonces, Osvaldo, discúlpame. Sí. ¿Puedes ampliar un poquito la imagen, así se ve mejor, el modo presentación de la Sí, cómo no. Gracias. Te pido un segundito. Presentación. Bien, se ve perfecto ahora, ¿no es cierto? Entonces, les decía que los criterios tradicionales de adaptación de lentes de contacto se basan en los parámetros de las mismas, como la potencia focal, la curva base, el diámetro, el diseño, si la curva es esférica o asférica, y las propiedades del material, basados generalmente en el aporte de oxígeno que tienen, el de K, la transmisibilidad. Luego se incorporó el concepto de módulo de elasticidad y el ángulo de humectación. Pero la biocompatibilidad, como les decía, va a depender de cómo funcionan esas lentes de contacto una vez que son insertadas en el paciente. El criterio personalizado de adaptación de lentes de contacto considera la adaptación pero evaluando esas propiedades de las lentes en relación al tejido ocular y lagrimal. En una adaptación de lentes por biocompatibilidad, el material será inerte y evitará la respuesta inflamatoria, porque yo puedo tener una lente de un DK altísimo, sin embargo, que me provoque una congestión conjuntival o palpebral, y lo mismo puede provocar hiperemia. Una lente biocompatible va a tener un buen grado de usabilidad, que es el comportamiento inerte durante el uso. O sea, cuanto más biocompatible sea, será más usable el material, para que se entienda. También tiene que ser confortable, provocando el menor grado de molestias posible. Es decir, son claves en una adaptación por biocompatibilidad tanto la comodidad, que es la ausencia de síntomas, como la ausencia de signos. En la adaptación por biocompatibilidad vamos a tener en cuenta todos los primeros factores de los que hablamos: el diseño de las lentes de contacto, si son esféricas o asféricas, el valor sagital de las mismas, ya que hay lentes de contacto que pueden tener la misma curvatura, pero comportarse de manera distinta de acuerdo al valor sagital y de acuerdo al perfil de bordes. Perdón que moví la diapositiva. También es importante tener en cuenta el perfil de bordes, ya que es un factor indispensable tanto para la comodidad como para favorecer el pasaje lagrimal y una baja en la fricción. También son importantes las propiedades de los polímeros, la transmisibilidad del flujo de oxígeno, pero no solamente la capacidad de oxigenar, sino también la permeabilidad al dióxido de carbono, para poder que la lente de contacto deje que todo
que así como entra oxígeno, pueda salir también el dióxido de carbono, haciendo un intercambio de iones. Tiene que tener una buena humectabilidad. El módulo de elasticidad también es muy importante, ya que incide directamente en el confort, el coeficiente de fricción, el coeficiente de adhesión. Aquí yo hago hincapié a este punto que no se tiene muy en cuenta, pero hay veces que una adaptación nos fracasa porque la lente de contacto tiene una muy buena transmisión de oxígeno, pero tiene un alto grado de coeficiente de adhesión, entonces se empaña mucho esa lente de contacto. Luego la estabilidad dimensional, hay lentes de contacto que son muy cómodas, pero inestables. Entonces cuando se deshidratan levemente, al paciente se le suelen romper cuando se las quita, por ejemplo. El coeficiente de fricción es otro de los datos a tener en cuenta en una adaptación por biocompatibilidad, ya que el grado de fricción entre la cara anterior de la lente de contacto y el párpado interno generado al parpadear es fundamental para la comodidad del paciente. Lo ideal es que el coeficiente de fricción sea bajo. Deben tenerse en cuenta las características personales del paciente, como la cantidad y calidad de lágrimas. Si uno observa a ese paciente, tenemos que ver si su lágrima tiene muchas mucinas, la cantidad de lípidos que tiene, de proteínas, etc. La integridad del epitelio, de la córnea y de la conjuntiva palpebral. Esto es para tener en cuenta la interacción de las lentes de contacto, las lágrimas y los párpados, ya que el concepto de biocompatibilidad es cómo funciona la lente de contacto cuando está en el medio de uso. El DK, la transmisibilidad se mide en instrumentos, no colocados sobre la persona. En cambio, en una adaptación por biocompatibilidad, nosotros vamos a poder ver los resultados cuando la lente está en uso por el paciente. Una lente biocompatible debe permitir el mantenimiento de la fisiología y el confort ocular, debe permitir el aporte de nutrientes, la hidratación, protección antimicrobiana y la eliminación de detritos de la superficie ocular anterior. Por otra parte, también tenemos que considerar el mantenimiento de la visión nítida al minimizar las aberraciones y transformar a una córnea rugosa en una superficie ópticamente lisa. Justamente son las características que tiene la lente de contacto Optic HD, que es la visión en alta definición y biocompatibilidad. ¿Cómo se logra? Acá vamos a ir viendo por partes cómo se llega a ese resultado, porque depende de varios factores. Por un lado, las lentes de contacto tienen una tecnología ASSL que significa, viene de una sigla en inglés, ¿no es cierto? Que es una tecnología hidrofílica del material que tiene capas de seguridad acuosa, o sea que va a tener esa lente de contacto una superficie acuosa que va a permitir la mayor lubricidad de la lente de contacto y el mayor confort del usuario. El desarrollo de estas lentes tiene el material en sí tiene una estructura IPN, que son polímeros interpenetrados y recubiertos por fuera, como le digo, con la tecnología de hidrofílica superficial. Y por otro lado, con una terminación de bordes mínimos que hace que la lente de contacto interactúe perfectamente tanto con la conjuntiva vulvar en la cara interna como con la conjuntiva palpebral en la cara externa. La biocompatibilidad del material se basa entonces en el diseño hidrofílico que va a favorecer el deslizamiento superficial de la lente de contacto cuando decrece la suavidad, la lubricidad, mejor dicho, de la lente. Esto quiere decir que inicialmente una lente de contacto puede comportarse bien, pero luego yo les voy a mostrar ejemplos como después de algunas horas, cuando el paciente se congestiona, ya sea porque está muchas horas en la computadora o se le va deshidratando el ojo por su característica lagrimal, el comportamiento cambia. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cómo funcionan nuestras lentes de contacto y donde va a tener una incidencia directa en el confort, las propiedades de deslizamiento e hidrofilia, la mejor lubricidad que tienen las ópticas que favorece su uso y que permite una comodidad superior a lo largo de todo el día. Entonces, este diseño nos permite lograr una mejor lubricidad de la lente de contacto
que es la capacidad de deslizamiento, como le decía, un deslizamiento mucho más suave. Eso se puede observar si uno hace un control de los pacientes luego de toda una jornada, comparando con una lente que no tiene esa tecnología, van a ver que el deslizamiento de la óptica es mucho más suave. También reduce el coeficiente de fricción, reduce la lubricidad y suaviza el deslizamiento. Aquí en esta diapositiva se puede ver cómo las lentes tradicionales también tratan de tener una terminación de bordes que suavice el roce con los párpados. En el caso del diseño de la óptica, que es la que vemos nosotros en la parte derecha, el diseño de bordes minimiza el roce no solo con el párpado superior, sino también con la conjuntiva pulvar. Es importante imaginarse esto colocado en un paciente, cómo la lágrima va a fluir con mayor suavidad por debajo de la lente de contacto con esta tecnología de bordes que han diseñado y que realmente favorece mucho el confort del paciente. Entonces, este diseño optimizado de borde va a permitir una mayor comodidad del paciente, que generalmente ya lo reportan inmediatamente ni bien se la coloca, pero que luego, si nosotros lo convocamos con 4 horas de uso, 6 horas de uso, 8 horas, van a ver que comparado con las demás lentes, el paciente va a sentirse mucho mejor, ya que no se van a deshidratar tanto las lentes de contacto. Y otra cosa que es importante, que cuando se la quita, no va a estar reseca la córnea, ya que la lágrima siempre pudo fluir por debajo de la misma, de la lente de contacto. Entonces, este ángulo minimizado va a favorecer el pasaje lagrimal y va a disminuir el roce, por lo tanto, disminuye la fricción. Esto se puede medir también con técnicas que, por ejemplo, es ver el tear breakup time, pero el no invasivo, que es un instrumento, el tiascopio, que mediante un análisis de imágenes permite saber cuándo se produce la ruptura lagrimal. Entonces, se puede ver cómo se incrementa de 10,8 segundos con una lente tradicional a 40 segundos con esta tecnología. O sea que la lágrima se mantiene mucho más estable y eso es lo que luego el paciente va a reportar como una mejora en el confort, la siento más fresca, dicen, el paciente lo dice con sus palabras. Nosotros en nuestros consultorios o gabinetes podemos ver también esto valiéndonos del queratómetro. El queratómetro es una herramienta muy valiosa, ya que no solamente nos permite ver la curvatura de la córnea, la forma de la córnea, sino también ver puntos secos y el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, ya que no requiere colocar ningún tipo de gotas a ese paciente. Ahora vamos a pasar a hablar de la tecnología de alta definición que tienen estas lentes de contacto, que va a estar directamente relacionada tanto con las características del material que favorecen una mejor calidad de imágenes, como con el diseño asférico. El diseño de estas lentes de contacto permite un control de aberraciones. Las aberraciones inciden directamente en la agudeza visual, sobre todo las aberraciones esféricas que nos van a provocar una pérdida en la agudeza visual, sobre todo en personas que tengan algún grado de astigmatismo. Con Optic HD tenemos una asfericidad variable según la potencia focal de la lente de contacto y eso permite que todos los rayos incidentes en la lente vayan a formar un foco de manera uniforme, controlando la aberración esférica y la dispersión cromática del ojo. De esta manera, Optic HD logra una mejor definición de formas y colores, mejora el contraste y la profundidad de campo, reduce los destellos nocturnos. Es muy importante considerar, por ejemplo, esto en pacientes miopes. Saben que existe la miopía nocturna, que algunas personas la sufren más que otras, sobre todo cuando el grado de miopía se hace más elevado, y reportan un mayor confort con estas lentes de contacto, ya que se minimiza el efecto de miopía nocturna. Por otra parte, también
nos protegen de las pantallas y tienen UV blocker. En definitiva, estamos hablando de una lente de contacto que nos brinda imágenes en alta definición. Esto se pudo comprobar en laboratorio, haciendo unas pruebas, ¿no es cierto?, a pacientes usuarios, a los cuales se le hicieron varios estudios. Los sujetos de prueba tenían entre 24 y 45 años. Se analizaron a 20 personas durante una semana, haciendo las mediciones en los días 6 y 7. De esta manera también se comparó el resultado de lentes de contacto sin el recubrimiento superficial y con la tecnología AS-SL que tiene las Optics. Y en 3 momentos del día, a las 4, a las 8 y a las 12 horas de uso. Se le hicieron pruebas de sensibilidad al contraste, comprobándose que hubo una disminución del umbral y una mayor sensibilidad al contraste usando Optic. Y tanto para objetos estáticos como en movimiento. A mí me parecía muy importante no solamente hablar de las propiedades de las lentes de contacto, sino ver cómo pude comprobar la biocompatibilidad en los pacientes a los que me tocó atender, y elegí algunos casos que me parecían significativos. Por ejemplo, una paciente, Zulema, de 55 años, es empleada pública. Como ustedes ven, tiene un astigmatismo miópico alto, con una graduación de menos 18 dioptrías de miopía en el ojo derecho y menos 14,50 en el izquierdo. El astigmatismo no era lo más relevante, pero sí la miopía alta. Es una paciente diabética que tiene mala calidad lagrimal, con un exceso de mucinas y una intolerancia a la corrección aérea, lo que obliga a que esta persona use las lentes de contacto durante todo el día, prácticamente desde que se levanta hasta que se acuesta. Era mi paciente y yo la tuve que adaptar a lentes de contacto convencionales, ya que tuve algunos problemas con las de reemplazo programado que les detallo luego. Entonces, bueno, tuve que adaptarle lentes convencionales, pero esto provocaba una hipoxia crónica con depósitos lipomucoproteicos, ya que esta paciente, con esa calidad de lágrimas que tenía y usando todo el día, realmente ensuciaba demasiado sus lentes de contacto, y por más que se esmeraba, no las podía mantener en buenas condiciones. Entonces, yo intenté mejorar la oxigenación de la paciente, pasándola al sistema de reemplazo programado y a la vez reducir la adhesión de los depósitos a las lentes de contacto, desinfectándolas con peróxido de hidrógeno. Los resultados iniciales fueron que con lentes de contacto de hidrogel de siliconas tuve una disminución en la agudeza visual al no tener corregida el astigmatismo de la paciente. Si bien el valor más importante de ella era la miopía, la incidencia en la agudeza visual del astigmatismo se hizo notar y he perdido una línea de agudeza visual. Pero el problema más serio era que la agudeza visual decaía abruptamente a los 20 días de uso por la formación de depósitos lipomucoproteicos e incluso de hongos. O sea que la lente de contacto no llegaba a poderse usar por más de 15 a 20 días. Luego probé otro material, usé un material biocompatible pero de diseño esférico, y la paciente reportó hipoxia y fragilidad del material. O sea, era un material que no tenía una buena humectación y lubricidad y se deshidrataba demasiado durante el uso, entonces se le rompía cuando las quería quitar. Por más que ella quería ser cuidadosa, no lo lograba. Cuando tuve la posibilidad de adaptarle las lentes Optic, logré con un esférico menor al que ella venía usando, de 14,50 dioptrías cuando venía usando 15,25, como les muestro en la diapositiva, en el ojo derecho, y 12 en lugar de 13 que venía usando y con astigmatismo en el izquierdo, y logro mantener la misma agudeza visual que ella tenía. Con esto pueden ver cómo estas lentes de contacto corrigen mejor el astigmatismo, recuperando la línea de visión que yo perdía al utilizar otras tecnologías de reemplazo programado.
También se comprueba que la lente mejoró el pasaje lagrimal y redujo la congestión. O sea, esta paciente se congestionaba mucho. Al reducir la congestión, también mejoró la calidad lagrimal de ella como una consecuencia. Y han desaparecido los depósitos lipomucoproteicos, que realmente son muy molestos y muy difíciles de combatir. La segunda paciente, Delia, es una docente de 58 años, también miope alta. Fíjense la miopía de 21 dioptrías en el ojo derecho, 3 en el ojo izquierdo, y con un astigmatismo de 1 dioptría en el derecho y 1,75 en el izquierdo. Ella usaba tóricas convencionales. El problema que tenía era que le costaba llegar al final del día sin síntomas de resecamiento. Como ustedes verán, esta paciente tiene una importante anisometropía, entonces no se la puede corregir perfectamente con anteojos. La corrección aérea no tiene la misma tolerancia. Por lo tanto, ella usa anteojos para descansar, pero los evita porque pierde agudeza visual. Entonces, volvíamos a caer con esta paciente con el sobreuso de lentes de contacto, con los consecuentes síntomas de hipoxia, quise decir. Intento mejorarla, la oxigenación de la paciente, llevándola a un sistema de reemplazo programado de lentes, haciendo lo mismo que hice con la paciente anterior, usando la tecnología que tenía disponible. Primero probé lentes de contacto de hidrogel de silicona, que tenían una mayor adherencia e incluso costaba quitárselas y se le empañaban, ya que la silicona tiene una mayor afinidad hacia los lípidos y las grasas, se le empañaban mucho esas lentes de contacto. Con las biocompatibles de diseño esférico, tuvo una mayor movilidad y fragilidad del material. Nuevamente caíamos con el tema de que se le rompían esas lentes de contacto. En ambos casos se observó la reducción de la agudeza visual por falta de corrección cilíndrica. Al disponer de las Optic, yo adapté en el ojo derecho una lente de contacto de menos 18 dioptrías y en el ojo izquierdo de menos 11,50 y obtuve una muy buena agudeza visual sin necesidad de la corrección cilíndrica y un confort realmente notable. Mejora el pasaje lagrimal y se reduce la congestión de esta usuaria. Son las lentes de contacto que en este momento tienen uso y bueno, es una de las pacientes que más ha festejado el diseño tecnológico de estas lentes. Vamos al paciente siguiente. Este también es un caso que considero notable porque con él tengo tanto alegrías como frustraciones. Facundo es un paciente de 32 años, abogado, que tiene una miopía de 13,50, un cilindro de 1 dioptría en 10 grados en el ojo derecho y de 1,25 en el izquierdo, o sea que lo que más lo afecta es la miopía de alto grado. Este paciente usaba lentes de contacto de reemplazo quincenal cuando son de uso diario, pero él las usaba en uso extendido y las cambiaba cada 30 o más días. La realidad era que se las quitaba cuando le molestaban y no hacía periodo de descanso, sino directamente se quitaba una lente y se colocaba otra. Ese uso ininterrumpido, a la corta o a la larga, trae problemas, ¿no es cierto? Y bueno, los que lo atendían no le advertían, era un usuario que no tenía ninguna norma, digamos, de cuidado por falta de información. Él estaba usando lentes de contacto de curva base 870 y 11,50 dioptrías de miopía con una muy buena agudeza visual. Como les digo, era muy confortable, él estaba feliz, sin síntomas durante más de 10 años, hasta que tuvo una caída abrupta con una queratitis muy importante asociada a la hipoxia crónica a principios de 2019. Yo con esto les quiero decir que no basta con que el paciente esté confortable, nosotros debemos controlarlos y ver que no hayan signos. Que el paciente no tenga síntomas es bienvenido, pero somos nosotros los que debemos controlar que no hayan signos que luego van a traer serios problemas e incluso llevar al paciente al abandono de lentes de contacto.
En octubre de 2019, varios meses después, estuvo prácticamente todo el año sin usar lentes de contacto, su oftalmólogo la autoriza a intentar volver a empezar, pero le hace ver que tiene que empezar de cero, hacer una adaptación, y ahí lo recibo como paciente. Lo que yo pude observar, y por eso lo destaco, es que era un paciente muy dócil y muy responsable, que cometió todos los errores por falta de información. No hubo un profesional que lo controle y que le indique cómo debe usar sus lentes de contacto, ni tampoco se tomó el trabajo de buscar cuál era la lente más apropiada para el caso, simplemente le han vendido lo que tenían seguramente disponible. Yo le tuve que enseñar todo sobre oxigenación, sobre la higiene, sobre el reemplazo adecuado de lentes de contacto, y ahí empecé el trabajo buscando primero con lentes de contacto de hidrogel de silicona, a las cuales no tolera por el grosor. Este paciente, de estar cómodo y no sentir absolutamente nada, hoy siente absolutamente todo, cualquier cosa le molesta. Luego probé las lentes de contacto, las mismas que él usaba antes, y ahora son intolerables, las mismas lentes que durante más de 10 años él hizo realmente un uso muy extendido y muy arriesgado. Hoy en día no la puede tener ni una hora siquiera. Y luego probé las lentes de contacto biocompatibles de geometría esférica, porque bueno, yo tenía que lograr con algo arrancar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente con esas lentes de contacto él no lograba usar más de 2 horas, solamente las podía usar para ir a hacer deportes, volver a la casa y quitarla, hidratarse en forma inmediata, ya que quedaba con molestias oculares. Este paciente está esperando cirugía refractiva, lo hará cuando lo permita la pandemia. Esto no debe ocurrir y no sé si estoy a tiempo de revertirlo, de revertir el cuadro, pero les quiero contar que cuando empiezo a trabajar las ópticas HD, lo primero que hice pensar en él, lo llamé y le estoy adaptando las lentes de contacto óptica HD, y he logrado cambios bastante importantes. Lo primero es que observo en este paciente cómo ha mejorado el pasaje lagrimal y que se redujo notablemente la congestión conjuntival. Logro que él use medio día confortablemente. Más de eso no puede, ¿no es cierto? Y todavía siente molestias cuando se retira la lente de contacto. Yo a este paciente le solicité que se haga un recuento celular endotelial, porque creo que no solamente tiene el daño externo que podemos ver, sino que su córnea ha sido afectada por el sobreuso de lentes de contacto que tuvo. Pero él en este momento puede usar mayor cantidad de horas estas lentes de contacto sin tener los síntomas que tenía con las lentes anteriores. El último caso que yo les quería compartir es de Valentina, una joven de 19 años, estudiante universitaria, con una miopía mucho más baja que las anteriores, -2 con -0,50 en el ojo derecho, -2,50 con 0,50 en el ojo izquierdo. Usaba exitosamente lentes de contacto de hidrogel de silicona, era mi paciente, se las adapté yo, en una modalidad de reemplazo mensual y uso diario, o sea que ella nunca dormía con lentes de contacto. Ahora, ella inicialmente tenía un uso muy confortable, sin síntomas ni signos detectados en los controles periódicos, ya que, como digo, era una paciente muy responsable y venía a los controles. Pero a partir de la pandemia, ella se vio afectada por el síndrome visual informático. Entonces me visita con una congestión bastante importante de la conjuntiva, con un edema de párpados, y inmediatamente cuando la observo, veo que las lentes de contacto se movían de una manera que no era la que yo adapté, sino que cada vez que ella parpadeaba, la lente de contacto provocaba un movimiento del tejido subyacente. Es decir, que la lente no estaba flotando en lágrima, sino que tenía un apoyo directo sobre el tejido ocular. Obviamente, cuando se saca la lente de contacto, esa superficie reseca de la córnea queda expuesta y las molestias son realmente
tanto o más importante que cuando la lente de contacto estaba colocada. Entonces, cuando la recibo, ya disponía de las Optic, las pruebo y la mejora fue inmediata. Mejoró la definición y la visión nocturna, mejoró el pasaje lagrimal y se redujo completamente la congestión. El alivio de esta paciente fue inmediato y percibido como una sensación de frescura. Como ustedes ven, yo puse pacientes que eran totalmente distintos, algunos pacientes que tenían altos grados, que los obligaba a hacer un sobreuso de lente de contacto, otro paciente que hizo sobreuso de lente de contacto pero por falta de información, y una paciente joven que no debería tener ningún tipo de inconveniente, era una adaptación exitosa, pero que ese éxito se perdió cuando cambiaron las condiciones. Entonces nosotros tenemos que hacer un seguimiento de nuestros pacientes, ya que las condiciones de las personas van a cambiar a lo largo de la vida. No se trata de venderles nada más, sino que hay que controlarlos periódicamente e ir acompañándolos con las mejoras tecnológicas que dispongamos, tanto en las lentes de contacto como con los líquidos de mantenimiento. Entonces, la conclusión es que los usuarios necesitan productos de calidad y necesitan una atención profesional. Nosotros podemos hacer la diferencia. Vamos a encontrar las lentes de contacto Optic exclusivamente en ópticas. Así que disponemos de una tecnología de avanzada, tanto en las lentes de contacto óptico como en los líquidos de avisor, que tenemos que aprovechar para beneficio de nuestros usuarios y a la vez también para el beneficio profesional, porque una buena adaptación es la mejor recomendación que podemos tener y a la vez porque es la mejor manera de evitar que los pacientes lleguen a las cirugías. Yo les puse un caso de un paciente que está para cirugía por un fracaso en la adaptación de lentes de contacto. Un paciente confortable difícilmente vaya a tener la cirugía como primera opción. Bueno, ese es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Espero que la charla haya sido amena y que les hayan servido los conceptos. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. La verdad que muy interesante los casos también. Yo rápidamente te quería hacer una consulta, antes que haya otras consultas de los participantes, era que viendo los casos, digo, en algún momento la recomendación de la lágrima para acompañar el uso de lente de contactos, ¿qué le has dado o qué se le puede dar a los pacientes? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo no quise avanzar mucho en el tema de los líquidos porque eran temas que iban a ser abordados por otro, pero sí les puedo decir que el Acrifresh es un producto muy recomendable, tanto para usuarios de lentes de contacto como para usuarios de anteojos que tienen alguna molestia relacionada al uso de dispositivos digitales, de computadoras, celulares. El resultado es muy bueno, notando no solamente que mejora la lubricación, sino que la lubricación permanece por más tiempo, no le modifica la lágrima al paciente, ¿no es cierto? Y baja la temperatura. Esa es otra cuestión que es muy importante, como tiene un efecto refrescante para los pacientes. Respecto a los productos de mantenimiento, yo usé tanto el Unica Sensitive, ¿no es cierto? Excepto en la última paciente, que es la chica más joven, que usé el All Clean, ya que ella no tiene problemas, las lentes de contacto no se le ensucian, requiere un producto suave y básico y con eso anda perfecto. En cambio, las otras que requerían, digamos, una limpieza mayor, utilicé ese mecanismo. Y también quiero agregar que es muy importante también aprovechar, por más que sean lentes de contacto de reemplazo programado, los recursos que tenemos disponibles y recomendarles una desinfección periódica, aunque sea con peróxido de hidrógeno. ¿No es cierto? Tenemos un producto que es excelente, que disponible, que nos va a ayudar a nosotros muchísimo a mantener las lentes de contacto en muy buen estado.
Y una cosa más que quería agregar es que la frecuencia con la cual indico el uso de peróxido varía según las personas. Es muy importante que nosotros nos involucremos un poco más con las necesidades que las personas tienen. Entonces yo tengo pacientes que, por ejemplo, trabajan en el hospital de la provincia o en sanatorios, entonces van a estar mucho más expuestos a los microbios. Y así como tenemos que cuidarnos de no contagiarnos, lavándonos mucho las manos, usando barbijo, etcétera, también tenemos que ayudar al usuario de lentes de contacto ofreciéndole productos que tengan una desinfección total de su lente de contacto, ya que no sería suficiente un bacteriostático. Ya tendríamos que utilizar esta tecnología incluso para uso diario cuando es necesario. Sí, nosotros, por ejemplo, en Europa tenemos muchos pacientes de lentes blandos que utilizan el sistema peróxido todos los días, ¿no? Así es. Y con la ola de la pandemia y el COVID, hemos crecido en la distribución de ese producto, no solamente allí, sino también en Latinoamérica, ¿no? Donde ha habido usuarios de lentes de contacto que digamos, se han sumado más al uso diario o quizás al uso más periódico del sistema peróxido. Así es. Bueno, yo iba a decir a los participantes que si tienen alguna pregunta, si la quieren ir haciendo o levantando la mano, bienvenido. Si no, por el otro lado, Roberto, no sé si tienes alguna consulta o algo por ahí. Nuestra siguiente exponente ya está conectada y lista para seguir después de Osvaldo. Pero bueno, vamos a cerrar con Osvaldo antes. Hola. Ahí está Roberto. No, Roberto, no te escuchamos ahí, se escucha una interferencia. No sé qué está pasando. Bueno, Osvaldo, yo creo que no hay ninguna consulta. Nosotros vamos a ir, Bueno, vamos a ir cerrando entonces. perfecto, muchas gracias de nuevo por la convocatoria. Realmente quiero aprovechar para recomendar una vez más a los usuarios, a los pacientes que piensen en sus usuarios y que utilicen esta gama de productos de alta tecnología. Los resultados lo van a ver, realmente es así. Así que muchas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier consulta que quieran. Yo le dejé en la última diapositiva mi correo. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Para nosotros un placer que haya estado aquí y bueno, ya tendremos otras oportunidades para vernos, ya sea virtual o presencial. Así que muchas gracias por la ponencia. Seguramente, Agustín. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, un abrazo, Robert. Roberto, no sé si solucionó el problema que tenía con el micrófono, pero... Escucho perfecto. Pero bueno. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, Osvaldo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora te escuchamos mejor, Roberto. Felicitaciones, Osvaldo. Qué bueno reencontrarte, aunque sea, como dijo Agustín, por acá. Así es, amigo. Un abrazo. Un gusto. Chao, nos vemos. Chao, chao. Bueno, yo creo que está Gabriela por ahí también, así que ya le podemos ir dando la bienvenida, Gabriela, cuando quieras ir confirmándonos que estás por ahí para, estoy por aquí, la última charla. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Ya Buenas puedo tardes. compartir. Buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Uruguay, desde Montevideo. ¿Están viendo la pantalla mía? Sí, ahora te vamos a dar, si Roberto me da la ok, ya te damos el ingreso nomás directamente y podemos comenzar. Okay. ¿Te parece bien, Roberto? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación al seminario.
No sé si ya puedo empezar con la charla. Sí, yo más que todo quería presentarte la doctora, la oftalmóloga Gabriela De Feo, de Uruguay, que bueno, ha sido invitada por nuestros amigos también de Altavista, que nos va a estar hablando de blefaritis y ojo seco, ya como lo dice la presentación. Así que bueno, a todos le pedimos por favor que silencien los micrófonos para que podamos escucharla bien a la doctora y nada, los dejamos con la presentación. Gracias por estar y bueno, adelante Gabriela. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo soy oftalmóloga, me dedico a segmento anterior, hago cirugía de córnea, trasplantes de córnea, cirugía refractiva y hago también cirugía de catarata. Y les voy a hablar ahora de blefaritis y el ojo seco. Primero, a ver qué entendemos por blefaritis. Esta es una definición muy sencilla, ¿verdad? Es la inflamación palpebral, pero fundamentalmente la inflamación del margen palpebral. ¿Y cuál es la importancia del tema? ¿Por qué me pareció importante hablarlo? Primero, disculpen, hay un micrófono, me parece abierto. Si se silencian, les agradezco porque no se está escuchando la voz de alguien. Fíjense, por favor. Vamos a silenciar todos los audios. Hola, doctora. Vamos a silenciar todos los audios. Tal vez lo tenga que usted volver a activar. Adelante. Gabriela, no te escuchamos. Quizás tenga que activar el micrófono de nuevo. ¿Ahora me escuchan? Ahora perfecto. Ok, pongo la pantalla entera de nuevo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, muy bien, Ok, ahora sí. perfecto. Por un lado, la alta frecuencia. Hay estudios que muestran que en los pacientes mayores de 60 años puede llegar a entre un 60 y un 70% de pacientes que tengan algo de blefaritis. Es una frecuencia altísima y eso lo vemos en la consulta a menudo y sobre todo en nuestra población en Uruguay, que tenemos una población en su mayoría de mayor edad. Por otro lado, que compromete no solo a los párpados, sino que puede comprometer a la superficie ocular y al film lagrimal, o sea, al trípode del ojo seco y de la superficie ocular. Y esto va a llevar a una afectación de la calidad de vida de nuestros pacientes que puede ir desde una molestia leve a una molestia muy importante que le complica la vida al paciente y que le afecta el día a día en su vida. Son pacientes que nos llegan con problemas, que han pasado de un oftalmólogo al otro, que en la mayoría de las veces lo que les indican son lágrimas simplemente, no les hacen el diagnóstico de que tienen un problema en los párpados y que todo se origina en los párpados y entonces no encuentran una solución que por lo menos alivie en parte los síntomas que presentan. Esta afectación de la superficie ocular y del film lagrimal va a influir en parte del trabajo de ustedes, que es la adaptación de los lentes de contacto. Y también en nuestro trabajo en la cirugía ocular, ya que las blefaritis aumentan el riesgo de infección posoperatoria, nos complican con el cálculo de los lentes intraoculares, etc. O sea que en el preoperatorio de nuestras cirugías siempre es muy importante para nosotros evaluar si el paciente presenta una blefaritis o no y si la presenta, tratarla. Y lo que les decía recién, que está subdiagnosticada a mi ver, ya que nos llega a la clínica muchos pacientes que han recorrido un montón de clínicas y que no les han hecho el diagnóstico de blefaritis. Una clasificación sencilla es en cuanto a la localización anatómica y en cuanto a las etiologías.
Las blefaritis anteriores comprometen la piel y las pestañas y son fundamentalmente la estafilocóxica y la seborreica. La blefaritis posterior es la que compromete a las glándulas de Meibomio y es la disfunción de las glándulas de Meibomio. La mixta es la combinación de las dos. Sí. Perdón, Gabriela. Creo que se quedó bloqueada la presentación. No sé si la podés sacar y volver a poner porque todavía está en la inicial. A ver. O sea que pongo stop sharing y empiezo a compartir de nuevo. A ver ahí. Sí, yo creo que es lo mejor. Para ya. ¿Ahora sí? Ahora estamos en clasificación de blefaritis. Sí. ¿No la estaban viendo hoy? No, no la estábamos viendo, por eso. Ahí está. Ok. No sé qué es lo que pasó ahí. Voy a ir para atrás. Les digo de nuevo brevemente, la clasificación según la anatomía es la blefaritis anterior, que compromete piel y pestañas, y es la estafilocóxica y la seborreica. La blefaritis posterior es la disfunción de las glándulas de Meibomio. La blefaritis mixta es cuando hay una combinación de estas dos, de la anterior y la posterior, a lo que se suma la blefaritis por parásitos, que los más frecuentes son el Demodex y la tiriasis. En cuanto a síntomas y signos de todas estas blefaritis, que son síntomas en general, que no nos orientan mucho a cuál de estas blefaritis se trata, que ahora más adelante vamos a ver cada una por separado. Los síntomas así generales son que el paciente puede tener sensación de cuerpo extraño, prurito, ardor, sensación de ojo seco, dolor ocular. Todo esto puede ir desde muy leve hasta muy severo, que el paciente no pueda ni abrir los ojos y que sea un dolor intolerable. Le va a afectar la visión borrosa, fotofobia, y los síntomas por lo general predominan al despertarse, lo que lo diferencia muchas veces del ojo seco, que predomina al final del día generalmente. Los signos los vamos a buscar en el examen a nivel de los párpados, de la conjuntiva, de la córnea y del film lagrimal. Ahora vamos a ver más en detalle eso. Y bueno, es una enfermedad que evoluciona en empujes y remisiones. De repente están bien, de repente hacen un empuje y el paciente consulta generalmente cuando hace un empuje, pero esto nos marca la importancia de hacer un tratamiento de mantenimiento para prevenir los empujes y tratar de que el periodo de remisión sea lo más largo posible. Ahí tenemos las tres más frecuentes: seborreica, estafilocóxica y disfunción de glándulas de Meibomio, y vamos a ver cada una de ellas. La seborreica es por alteración de las glándulas sebáceas de los folículos pilosos de las pestañas. Está asociada generalmente a dermatitis seborreica, son pacientes de mayor edad y le vemos que tienen toda la piel como esa dermatitis, esa como caspita en las cejas, en las pestañas, en el cuero cabelludo también. Y lo que vemos en las pestañas son como escamas, como caspa, y vemos la piel de los párpados que también tiene la dermatitis. En cuanto a la estafilocóxica, es la inflamación del párpado asociada a infección bacteriana, generalmente por Staphylococcus aureus. Y los signos que vemos son en las pestañas esas escamas o collaretes. Es más como una blefaritis con el borde del párpado más húmedo. La otra, la seborreica, es como todo más seco. Esas escamitas muchas veces, si las sacamos, hay como úlceras abajo de esas escamas. Y es frecuente que las blefaritis estafilocóxicas comprometan la córnea y nos den esos infiltrados marginales, con esos neovasos que llegan a veces a los infiltrados. Por último, la blefaritis posterior, que es la disfunción de las glándulas de Meibomio. Ahí tenemos un esquema. Las glándulas de Meibomio son como 20 a 30 arriba en el párpado superior y 20 en el párpado inferior. Cada una tiene como múltiples lóbulos y cada una termina por un conducto excretor y un poro u orificio, y cuya línea, la línea de los poros, está por detrás, en el margen por detrás de la línea de las pestañas.
Y la disfunción de las glándulas de meibomio es una anomalía generalmente crónica y difusa, afecta a todas las glándulas de meibomio. Hay de diferentes tipos, puede ser hipersecretora, o sea que el sebum o meibum, como se llama, que es la grasa que producen estas glándulas, que es tan importante en el film lagrimal como la capa más superficial, que lo que evita es la evaporación o reduce la evaporación de las lágrimas. Hay una forma de disfunción que segregan más grasa, eso se produce en la rosácea y también puede estar ocurriendo la dermatitis seborreica. Hay una forma hiposecretora, o sea que se libera menos grasa, que es la relacionada y como efecto secundario de medicaciones como el Rocutan, que les indican mucho los dermatólogos a los adolescentes cuando tienen acné. Esto les puede secar las glándulas de meibomio y por lo tanto que no funcionen y no produzcan su grasa. Hay otra forma obstructiva que puede verse una forma cicatrizal, eso se ve en las enfermedades, por ejemplo, mucosinequiantes, que se producen como sinequias dentro de los propios conductos de las glándulas, y una forma no cicatrizal que es también la que se ve en la rosácea, es decir, la rosácea nos da la disfunción de dos maneras. Por un lado, produce más grasa, pero por otro lado, obstruye los canalículos, los poros, y eso hace que haya más retención de la secreción lipídica dentro del párpado, aumenta el volumen de glándulas y esto termina atrofiando de a poco las glándulas. Como decía, en general se asocia a rosácea, al tratamiento con Rocutan, hay que preguntar siempre a los pacientes si tienen ese antecedente. También se ven periodos de alteraciones hormonales en las mujeres, en la pubertad y también en la posmenopausia, y tiene también su relación con lentes de contacto. Hay estudios que muestran que los lentes de contacto serían un elemento que incide en que ocurra una disfunción de las glándulas de meibomio. Los signos de la disfunción de glándulas de meibomio los vemos en el margen mirando los orificios de las glándulas. Por un lado vamos a hacer la expresión del párpado contra el ojo y vemos cómo es la calidad de la grasa que sale. Lo normal sería que saliera una grasa líquida y clara, y en estos pacientes puede llegar a salir una grasa como si fuera pasta de dientes, blanca y densa. Vemos de cuántas glándulas sale. Vemos también que hay vasos que atraviesan, son como vasos en cepillo, los orificios están alterados, están como que sobresalen, están más posteriores en el párpado, pueden tener los tapones de grasa. Bueno, estos son pacientes que hacen chalación a repetición, por lo que decíamos recién, se produce la grasa y no logra salir hacia el exterior y queda acumulado, es como una tumoración crónica en el párpado, y también pueden haber compromiso de la córnea asociado a la blefaritis. Esto, por ejemplo, lo vemos en adolescentes, en chicos jóvenes que vienen con neovasos, con úlceras, le miramos enseguida los párpados y lo que tienen es una blefaritis que explica ese compromiso corneal. Y como por supuesto, la disfunción de glándulas de meibomio y esa afectación de la capa lipídica la hace la principal causa de ojo seco evaporativo. El diagnóstico diferencial más importante de las blefaritis es con el carcinoma de células sebáceas, fundamentalmente el diagnóstico diferencial de la disfunción de glándulas de meibomio. Todos estos son casos de carcinoma de células sebáceas, son casos poco frecuentes, pero tenemos que pensar en ellos cuando es sobre todo de un solo ojo, del párpado superior, cuando hay mucha alteración de las pestañas, se caen las pestañas, estas ulceraciones, este compromiso de la conjuntiva tarsal, ya todo esto nos tiene que hacer pensar que esto es más que un chalación, más que una disfunción de glándulas de meibomio, y estos pacientes van a ir a cirugía, al estudio con anatomía patológica, porque esto es una neoplasia
con potencial de metástasis, fundamentalmente en los ganglios linfáticos regionales. En estos pacientes, como decíamos, por un lado, bueno, tenemos que hacer como oftalmólogos un examen completo del ojo, ¿no? Por un lado, en los párpados identificamos la blefaritis, tenemos que identificar que no hayan otras alteraciones de los párpados, un entropion, un ectropion, un lagoftalmos. Evaluar el film lagrimal, que en estos casos puede haber una alteración cuantitativa, ya sea por inflamación crónica de la conjuntiva, donde se afectan las glándulas lagrimales accesorias y las células caliciformes, y por otro lado, una alteración del film lagrimal cualitativa por la alteración de la capa lipídica, con una reducción del tiempo de ruptura, el breakup time test del film lagrimal. Y por otro lado, el examen completo de la superficie ocular, de la conjuntiva, que puede estar inflamada, podemos encontrar secreciones diferentes, podemos encontrar secreciones espumosas, que es porque los lípidos que se demoran en salir de las glándulas de meibomio terminan transformados en un proceso de saponificación en grasas jabonosas, y eso en parte explica la gran irritación de la superficie ocular de estos pacientes. Y muchas veces vemos en el margen palpebral como una espuma que es por eso, por la grasa que se transformó en jabón. Y en la córnea, lo que ya decíamos, bueno, el ojo seco, que va a poder tener una epiteliopatía, una queratopatía superficial puntata, úlceras de córnea, neovasos, o los infiltrados marginales, que son típicos de la estafilocóxica. La imagenología hoy en día se está usando un poco más, pero no, a mi ver no es imprescindible, es una herramienta más. Está la meibografía con luz infrarroja, con microscopía confocal, con OCT, nos muestra la anatomía de las glándulas, hay diferentes grados, sirve para mostrarle al paciente que puede ver, en este caso, si están todas las glándulas, o en este caso, cómo faltan glándulas, y eso nos ayuda a explicarle al paciente en cuanto a la patología que tiene, o cómo puede cambiar con el tratamiento. Y la interferometría lipídica, que estudia el film lagrimal y mide la capa de lípidos. Pasamos ahora al tratamiento. En estos pacientes es muy importante explicarles qué es lo que tienen, porque es difícil que comprendan que es una patología crónica y que no tiene una cura. Que lo que vamos a hacer es lograr una mejoría sintomática, que vamos a tratar de evitar las complicaciones, o si ya las hicieron, de tratar esas complicaciones para que queden las menores secuelas posibles. Y cuando es el preoperatorio de una cirugía, tratar de llevar al ojo en las mejores condiciones al acto quirúrgico. Disculpen que se me pasó una. Y debemos evaluar, para indicar el tratamiento como oftalmólogos, qué tipo de blefaritis tiene el paciente, si está en empuje o no, o sea, si hay una inflamación aguda, qué grado de compromiso de la superficie ocular tiene y si presenta un síndrome de ojo seco o no. Entonces, en cuanto al tipo de blefaritis, como lo habíamos clasificado, en la seborreica y en la estafilocóxica tenemos elementos en las pestañas, por lo cual les vamos a indicar higiene de pestañas. En estos casos se puede usar shampoo, en general les decimos que usen shampoo de bebé, que son menos irritantes, diluidos con agua tibia, que cierren los ojos y se laven las pestañas con espuma hecha con ese shampoo muy diluido, y que luego se enjuaguen también con agua tibia. Por otro lado, hay productos especiales para los párpados. Acá en Uruguay no contamos con muchos de ellos, pero en otros lados sí hay compresas que ya vienen con productos especiales, especialmente diseñados para los párpados. Esto es algo que estos pacientes tendrían que hacer en forma crónica y no solamente cuando están en el empuje.
En la estafilocóxica, que hay un componente infeccioso, vamos a usar antibióticos fundamentalmente del tipo de bacitracina, eritromicina o acitromicina. En ungüento oftálmico se los indicamos generalmente que se pongan en el borde del párpado y las pestañas cuando se van a dormir, y deberían hacerlo por un mínimo de 20 días, pueden ser por más días, para lograr eliminar completamente o lo más completamente posible las colonias de estafilococos que están en las pestañas y en los folículos. En la disfunción de glándulas de meibomio, nuestro tratamiento va a apuntar a lograr que las glándulas evacúen su producción, o sea, el drenaje de las glándulas. La higiene de párpados en el caso de las glándulas de meibomio no apunta tanto a limpiar las pestañas, por eso en este caso, salvo que sea combinada, que tengan seborreica, estafilocóxica, que tengan caspas o costras en las pestañas, no sería necesario la higiene de pestañas con shampoo. A estos pacientes específicamente les indicamos que lo que tienen que hacer es primero calentar la piel de los párpados de la manera que quieran, pueden ser con compresas tibias, aplicándolas a los párpados durante 5 minutos o más, o en la ducha, con el agua caliente de la ducha, que la piel quede calentita, y luego que se hagan como un exprimido de las glándulas. Les explicamos que en el párpado de arriba es hacia abajo, que en el párpado de abajo es hacia arriba. Yo por lo menos lo hago en la lámpara de hendidura para que vean qué presión tienen que hacerle al párpado y que al ojo no le pasa nada. Y si uno no se toma unos minutos de explicar cómo es, el paciente no lo va a entender, no lo va a poder hacer y no va a servir el tratamiento. Esta es la clave del tratamiento de la disfunción de las glándulas de meibomio. Cómo se hacen este drenaje de las glándulas. Nosotros en la clínica tenemos un instructivo escrito que explica qué son las glándulas, cómo tienen que hacerlo, o sea, yo se los explico en el consultorio y además les damos un instructivo escrito. Si con eso no alcanza, está la posibilidad de hacer antibióticos vía oral del tipo de la doxiciclina, la tetraciclina, que se da una dosis por debajo de la dosis que se usa para tratar infecciones, porque se utiliza por el efecto de este antibiótico sobre las glándulas sebáceas, las glándulas de producción de grasa. Por eso son antibióticos que también se dan en los adolescentes para el acné, y se usa más o menos a una dosis de 100 miligramos día, o a veces 100 miligramos 2 veces al día, como mínimo 4 a 6 semanas, que eso también ayuda a modificar la grasa de las glándulas de meibomio. Se ha visto en algunos estudios, hay resultados medios ambiguos. En algunos estudios dio resultados muy buenos, tomar omega 3 vía oral en forma crónica, y en otros no mostró tanto. Yo igual se los indico a los pacientes y les digo que es un tratamiento opcional, una cápsula, un comprimido día de omega 3. Y si el paciente hace todo esto y sigue las glándulas de meibomio tapadas, hay otros tratamientos que ya son más complicados, que los hace el oftalmólogo en consultorio, que son el sondaje de glándulas de meibomio, el tratamiento con iLux, el tratamiento con luz pulsada y el tratamiento con LipiFlow. En la clínica nosotros contamos con el sondaje de glándulas de meibomio y con el iLux. No tengo ninguna experiencia con luz pulsada ni con LipiFlow. Ahora al final les voy a mostrar un poquito de qué se trata estos dos tratamientos. Por supuesto, los corticoides tópicos, porque va a haber inflamación, van a haber neovasos, infiltrados corneanos que responden muy bien a los corticoides tópicos. Siempre el concepto de usarlos lo menos posible por los efectos secundarios posibles tanto de catarata como glaucoma, pero son necesarios para apagar el fuego cuando estos ojos están incendiados. Y por último, por supuesto, tratar el ojo seco que se asocia a esta patología, ya sea con lágrimas artificiales. Hay lágrimas artificiales que asocian lípidos en su molécula y que son ideales para la disfunción de glándulas de meibomio. También se puede usar la ciclosporina atópica como antiinflamatorio, que se usa en forma crónica. Y, por supuesto, informarle al paciente de qué manera los factores ambientales van a influir en su ojo seco y que trate de evitar factores ambientales que puedan contribuir a la sequedad de su ojo. El sondaje de glándulas de meibomio
son estas onditas, esta es la preparación, la presentación, son sondas que tienen un filamento, es romo, no corta ese filamento, y que se introduce en cada uno de los orificios de las glándulas de meibomio. Esto al principio lo empezamos a hacer en consultorio y les provocaba mucho dolor a los pacientes, ahora lo hacemos en bloc y con anestesia local potenciada y funciona muy bien, y lo que se hace es la desobstrucción física de cada una de los orificios, luego se comprime con diferentes tipos de pinzas y sale la secreción. Ahí ven que estoy haciendo justamente eso, hay sondas de diferentes largos, esa es la que usamos primero, la de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 4 milímetros, no quiero aburrirlos con eso, y después se exprime con la pincita y se logra extraer la secreción. Estos no son tratamientos para toda la vida, el paciente tiene que seguir haciendo la higiene, pero es para los casos en que aún haciendo la higiene el paciente está muy mal y esto ayuda a aliviar mucho los síntomas. Y por último, el tratamiento con iLux. Es este aparato que se sostiene con la mano, que está aprobado por la FDA del año pasado, nosotros lo tenemos desde el año pasado, y que lo que hace es calienta al párpado, esto se coloca del lado de atrás en la cara posterior, queda el párpado abrazado por esta parte del aparato, que es un cabezal descartable, que tiene un circuito que puede registrar la temperatura que le estamos dando al párpado, tanto desde su cara tarsal como desde la piel, y en esta pantalla vemos cómo va subiendo la temperatura, cuántos segundos la estamos aplicando, y después aprieta y exprime las glándulas. Entonces, aquí estoy mostrando el aparato como es, y que se saca el cabezal y se descarta luego de realizado el tratamiento. Y acá cómo es que se hace, se coloca, yo lo hago en camilla, pero se puede hacer en una silla con una apoyacabeza. Se calienta el párpado, se espera el tiempo, el aparato nos dice tiempo de derretimiento, tiempo de que empieza a presionar, y después se presionan las glándulas y se ve, porque acá tiene como una especie de lupa, cómo van saliendo las secreciones. Se hace en el párpado de abajo y se hace en el párpado de arriba. En total estamos más o menos 30 minutos para hacer los dos ojos. Y las consideraciones finales, recordar que la blefaritis no solo compromete los párpados, sino también la superficie ocular y el film lagrimal, que esto es una patología que afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, que va a influir en la adaptación de los lentes de contacto y de las cirugías oculares, y que el tratamiento no es solamente el tratamiento del ojo seco, sino que fundamentalmente hay que tratar los párpados, que son los que desencadenan toda esta cascada de problemas que terminan afectando la calidad de vida del paciente. Bueno, muy bien, y eso fue mi presentación. Espero si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, Gabriela, la verdad que es muy completa. Creo que a todos nos ha servido para aclararnos y refrescar también lo que es la blefaritis. Los que tengan alguna pregunta pueden ir levantando la mano. Ahí creo que ya hay alguien levantando la mano. Adelante, Gabriela. Sí. Adelante, Isela, también, si querés hacer tu pregunta luego. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que muy instructivo. Quería preguntar si el uso de las lentes de contacto afectaba el tema de este tipo de patología, ¿no? Y si algún líquido que usen en lentes de contacto podría llegar a afectar en cuanto a esta patología. Sabes que no te puedo decir con respecto a los líquidos de los lentes de contacto, no te puedo decir.
La verdad es que no sé. En cuanto a los líquidos de los lentes de contacto, no te puedo decir. Pero sí, en cuanto al uso de lentes de contacto asociado a una afectación de las glándulas de meibomio, sí, hay un trabajo en la revista Ophthalmology que está en mis referencias, es del 2009. Y ahí mostraron una relación entre los pacientes que usaban lentes de contacto, que podía haber una afectación en las glándulas de meibomio. No me acuerdo exactamente cómo era el trabajo, porque lo leí hace un tiempo, pero lo puse en las referencias porque me pareció que era algo interesante, que podía afectarlos. Bien, gracias. Isela, ¿querés hacer tu consulta? Sí, muy buenas tardes, muy bonita charla, felicitarlos. Buenas tardes, ¿cómo va? Le buscar el auto aquí. ¿Cuánto es? 500 sería. No. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Ahora Isela, sí. adelante. Bien, muchísimas gracias, hasta luego. Mi pregunta era para la doctora. Algunos laboratorios farmacéuticos han sacado tratamientos como para blefaritis, que algunos de ellos incluyen aceite de las hojas del árbol de té. Entonces, mi pregunta era qué tan buenos o recomendables eran estos tratamientos para las blefaritis y si en algún momento dado podría afectar el uso del lente de contacto. Eso era. Muchas gracias, doctora. Muy bien, sí, qué bueno que hablaste de eso porque yo no lo mencioné. El aceite de árbol de té, en inglés le dicen tea tree oil, para lo que sirve fundamentalmente es para las blefaritis por los parásitos, los demodex, la demodicosis, que son sensibles al aceite de árbol de té. Y bueno, en Uruguay no teníamos ningún producto ya preparado que trajera ese componente, y lo que hacíamos era que el paciente comprara el aceite de árbol de té y se lo diluían en las farmacias magistrales que hacen esas preparaciones. Y lo que tenía era que es un producto que da mucho ardor al paciente. Se diluye más o menos entre un 20 y un 50%, hay que diluirlo en otro aceite porque no se diluye ni con suero ni con agua y puede provocar ardor. Por eso esos nuevos productos, ahora en Uruguay hay una espuma que también contiene aceite de árbol de té y contiene otras cosas, sé que tiene caléndula y no sé, como algunas otras cosas como antiinflamatorios naturales que facilitan la aplicación y que no les arde tanto al paciente. Y el Demodex es un parásito que es bien frecuente, que para diagnosticarlo tenemos que sacar una pestaña, mirarla en el microscopio óptico. No todos contamos con microscopios ópticos en los consultorios ni en las clínicas, y entonces se pueden mandar estos productos para ver, sobre todo en pacientes que son resistentes al tratamiento tradicional, que es el que ya nombré. Así que el aceite de árbol de té fundamentalmente para eso, para el Demodex. Está saliendo otro producto que lo están estudiando en Estados Unidos, que se llama Tarsus, no me acuerdo el nombre de la droga en sí, que están muy entusiasmados allá, todavía no lo aprobaron, porque lo que hace es, lo mata definitivamente al parásito, porque es como que le paraliza el sistema nervioso. El aceite de árbol de té no hace eso, no lo mata del todo, y después están las liendres, pero esta medicación que está por salir y estamos muy entusiasmados con eso, va a sustituir, supongo, al aceite de árbol de té porque va a ser más efectivo. No sé cómo afecta a los lentes de contacto, eso no te lo puedo decir porque no tengo esa información. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. De Claudia, nada. ¿quieres hacer tu consulta, Claudia? O Virginia, adelante, por favor. Ay, no puedo. Acá estoy, no podía desactivar. Muchas gracias. Consulta es con respecto a la blefaritis, cuando es alergia, lo que le produce, o es únicamente por lo que es glándulas de meibomio. Te cuento porque muchas veces hay pacientes que te dicen que
cuando el cambio de estación se sienten con el ojo seco y que le pica y que le cae la casquita. Pasa ese tiempo y ya están su ojo y su párpado normal. ¿Puede ser? ¿O sí o sí también van a tener que tener todo el tratamiento y eso? Te escuché un poco entrecortada, pero creo que entendí la pregunta. No sé si a mí me escuchan bien. Sí, sí. Sí, ¿Me sí, están sí, te escucho escuchando bien, bien? Gabriela. Sí, sí. Ok. No, por supuesto que existe la patología de la alergia y hay diferentes tipos de alergia. Está la alergia estacional, que los pacientes tienen picazón en los cambios de estación y esos pacientes no tienen por qué tener disfunción de las glándulas de meibomio. Y el diagnóstico lo hacemos el oftalmólogo al evertir los párpados, observar la conjuntiva tarsal, generalmente tienen papilas en la conjuntiva tarsal, el paciente refiere prurito, a veces asocia a otros elementos de alergia sistémica, broncoespasmo, alergias en la piel, miramos el margen del párpado y las glándulas de meibomio están bien. En general el diagnóstico de alergia ocular es más fácil y pasa menos desapercibido porque la mayoría de las personas, oftalmólogos o no oftalmólogos, frente al prurito ocular piensan en alergia. Lo que pasa más desapercibido es la blefaritis, porque frente al prurito ocular, que muchas veces es causado por la blefaritis, por lo que les decía hoy, que los lípidos se transforman como en jabón y que terminan no solo no teniendo los lípidos adecuados para el film lagrimal, sino que tienen un lípido jabonoso, o sea, ellos mismos están produciendo el irritante ocular, les produce prurito y se malinterpreta como alergia. Y a los pacientes les dan antialérgicos, tópicos, vía oral y el cuadro no mejora porque no se diagnosticó la meibomitis y no se les indicó el tratamiento de los párpados. En general pasa eso, pero el prurito puede ser por alergia perfectamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a veces no sé se dan las dos cosas al mismo tiempo, bueno, las atrofias y la disfunción de glándulas de meibomio. Bien, bien, gracias. ¿Alguna consulta más? No sé si Virginia quiere hacer la última consulta. Hola, sí, buenas tardes. Muy interesante la charla. Una consulta, pero esto es más bien personal. A mi mamá le diagnosticaron blefaritis, pero le mandó, la oftalmóloga le dice que se pase iodofón, pero se pasó hoy y casi se muere, digo, de lo que le quema, lo que le arde. ¿Eso se diluye o algo? Sí, yo sé que hay oftalmólogos que indican iodofón. Yo nunca indiqué iodofón porque arde mucho. Incluso nosotros para la preparación de las cirugías oftalmológicas, preparamos iodofón oftálmico, que es el iodofón, pero súper diluido. No me acuerdo de memoria ahora la dilución. Incluso esa les arde, les ponemos primero anestésico para después desinfectarlos con el iodofón oftálmico. Sé que se indica, yo en general no lo indico, prefiero hacer la higiene de las pestañas si tienen costras y caspa con el shampoo Johnson o con estas espumas nuevas que ahora en Uruguay también hay. Y lo otro indicarles lo del calor y que aprieten los párpados para lograr que salga la grasa, porque si no hacen eso no va a funcionar el tratamiento. Yo en general el iodofón no lo indico, pero sé que hay oftalmólogos que lo indican. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno. De nada. Muchísimas gracias a todos. Gabriela, un placer para nosotros que estés acompañándonos en este seminario, que bueno, que has dado el cierre hablando de la blefaritis y te agradecemos una vez más. Un placer y bueno, esperamos verte en alguna otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Les mando saludos desde Uruguay. Gracias por la invitación. Muchos saludos para todos. Gracias, gracias. Felicitaciones, Hasta doctora. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy amable. Bendiciones. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros vamos a dar por terminado el seminario y antes queríamos agradecer primero que nada a IPEC por toda la organización y por estar acompañándonos. Y agradecer a nuestros partners en Argentina, Crystal Depot, de Uruguay Altavista, en Paraguay a Optilab, en Bolivia Premier
y también a las compañías que nos acompañaron en contactología como Luxar, GPREM y Cosmovision. Así que desde ya le agradecemos, Roberto, como siempre, un placer y muchas gracias por el apoyo de siempre. Gracias, Agustín. Gracias a vos y a Visor por tenernos en cuenta para ser partner en estas actividades. La verdad que es un gusto trabajar con gente como vos, bueno, proactiva. Gracias, Roberto. Te mando un abrazo y gracias a todos los que han estado ahí estos 3 días. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Dejamos un videito. Dejamos un videito. Muchas gracias desde Bolivia también, excelente. Muchas gracias a todos y a todo el equipo que lo armó semejante y muchas gracias. Gracias, colega, gracias. Gracias a todos. Chao, chao.